2 años de gira por el mundo presentando el libro y levantando ampollas. Como van a comprobar, es audaz y no tiene pelos en la lengua. Agustín, cuando quieras. Sí. Me dicen solo un detalle, y es que las tarjetitas para las preguntas están dentro de las bolsas. Perdón, Agustín. Gracias, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Antes que nada, quisiera agradecer a las autoridades de Hazte Oír por haberme tenido en cuenta para hacer una breve presentación en este prestigioso congreso, junto con tan prestigiosos ponentes de todo el mundo. A mí se me pidió como politólogo que tratase de explicar el origen politológico que tiene la ideología de género, una cuestión que yo diría no es secundaria, sino que es primaria si lo que pretendemos es pensar una estrategia política contra la ideología de género. Yo había armado un PowerPoint que no sé si está disponible. Aguardaré a ver si lo pueden proyectar. Ahí estamos. Gracias. Muy bien. Muy bien. La idea que les quiero presentar hoy es que la ideología de género no es una ideología autónoma. Esto significa, no es una ideología que políticamente se haya hecho a sí misma. No es una ideología que ni siquiera haya nacido al calor de las masas sociales que se movilizan y que espontáneamente recurren a la confección de términos ideológicos para darle sentido a su lucha, sino que la ideología de género ha sido concebida en laboratorios universitarios no hace 1, 2, 3, ni siquiera 10 años, sino desde hace décadas. Entonces voy a tratar de concentrarme en esta primera parte de la charla a poder encontrar dónde está la génesis de esa ideología de género para que podamos entender un poco mejor una de sus más importantes aristas, que es la política. Yo considero que la izquierda puede ser dividida, por lo menos, en 2 grandes categorías, muy simples. La vieja izquierda, la que vivimos probablemente desde Marx hasta finalizada la Guerra Fría, y la nueva izquierda, que empieza a gestarse al calor de las revoluciones de los 60 y que evidencia sus efectos políticos y sociales en el mundo de hoy. De la vieja izquierda a la nueva izquierda, ¿qué transiciones existieron? ¿Qué transiciones se fueron dando? Pues bien, yo considero que puntualmente son 3, en términos de su teoría social, en términos de la filosofía de la historia marxista y en términos de la estrategia revolucionaria que derivaba tanto de la teoría social como de la filosofía de la historia marxista. Voy a tratar de explicar esto con mayor detenimiento. ¿Qué decían Marx y Engels sobre la sociedad y qué forma de concebir la sociedad se tenía en ese entonces que iluminó a la vieja izquierda en su comprensión filosófica de la sociedad? Fíjense, por ejemplo, estos fragmentos que he escogido. En el prólogo de la contribución a la crítica de la economía política, Marx dirá: no es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino por el contrario, el ser es lo que determina su conciencia. Al cambiar la base económica se transforma más o menos rápidamente toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. Esta es una frase muy conocida en el pensamiento marxista porque establece la forma que se le da a la sociedad en el marxismo. El marxismo clásico miraba a la sociedad como si fuese una casa de 2 pisos. Vamos a graficarlo de esa manera. Tenemos una casa de 2 pisos. Un primer piso que le va a llamar la infraestructura o la base económica y un segundo piso que le llamarán la superestructura. Ahí lo tenemos en gráfico. ¿Qué era esto de la base económica y la superestructura? El primer piso de la casa social y el segundo piso. Bueno, decían Marx y Engels, en la base, en el primer piso, se encuentra todo lo real, todo lo materialmente real, todo lo tangible. La economía, las fuerzas productivas, las relaciones de producción. Y sobre ella se levanta un conjunto de irrealidades que ellos llamaron superestructura. Allí ubicaron la cultura, la religión, la filosofía, el arte, la política, la moral, el derecho, etc. Si yo les pregunto a ustedes, si acordamos todos en concebir a la sociedad de esta manera, como esa casita que se ve en el gráfico, y nosotros tenemos la intención de dinamitar esa sociedad,
¿dónde ponemos la bomba? ¿En el segundo piso o en el primer piso? En el primer piso. Porque si lo ponemos en el segundo piso, el primer piso nos puede quedar completamente intacto y los dueños del primer piso, que además son los dueños de la economía, lo construyen muy sencillamente después de pasada la explosión. Fíjense cómo van importando las concepciones que se tienen sobre la sociedad porque van generando, insisto, una estrategia revolucionaria. Voy perdiendo el PDF, el PowerPoint. Por otro lado, el marxismo clásico, esta vieja izquierda, tenía una filosofía de la historia bien concreta, que respondía a quiénes son los sujetos de la revolución. Pues está muy bien, sabemos que por cómo se compone la sociedad, si la queremos destruir, tenemos que hacer una revolución al nivel de los medios de producción. Tenemos que hacer una revolución que implique la colectivización de los medios de producción. Pero ¿quiénes tienen que hacerlo? ¿Quiénes están llamados a hacerlo? Esa era otra de las grandes preguntas que tenía la vieja izquierda y que se le dio el nombre del sujeto revolucionario, el sujeto de la revolución. Y otro problema era cuándo se producía esa revolución. ¿Podemos prever una revolución? Tenemos que estar listos para cuando la revolución venga. Fíjense lo que escribía Marx y Engels, el Manifiesto Comunista. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Las luchas de clases son el sujeto de la historia. ¿Qué son las clases sociales? Las clases sociales son grupos que están definidos por su relación con el sistema económico. Burgueses contra obreros, por ejemplo, en el periodo capitalista, en el cual están escribiendo Marx y Engels. La historia de las sociedades es la historia de la lucha de clases. El mundo, la sociedad, va avanzando conforme a las luchas sociales. ¿Qué tipo de luchas? Luchas de clases, es decir, luchas económicas. Esta filosofía de la historia al marxismo le generó una suerte de filosofía etapista. Es decir, la historia se va dando por etapas. Y así se nos decía, hubo una etapa esclavista, luchas de clases llevaron a la etapa del feudalismo, luchas de clases llevaron al capitalismo, y en el capitalismo que está escribiendo Marx y Engels viene la última lucha, que es la lucha por el socialismo, que es a su vez la que traerá el fin de la historia. Las crisis acontecen cuando las relaciones de producción frenan el desarrollo de las fuerzas productivas. Estos son términos de filosofía política, pero ya van a entender por qué voy por este lado. Lo que a mí me interesa que a ustedes les quede claro de esto es que de lo que se trataba para la vieja izquierda era de lucha de clases, luchas económicas, luchas para desmantelar lo que dijimos que era el primer piso de esa casa social, que era la que le daba sentido a la superestructura, que es el segundo piso. Fíjense, incluso esto tiene hasta niveles proféticos, esta filosofía de la historia. Dicen Marx y Engels, la burguesía produce ante todo sus propios sepultureros. Su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente inevitables. Esta filosofía de la historia y aquella teoría social engendraron una estrategia revolucionaria que ya es conocida por todos y es parte probablemente de la historia que está ilustrada por personajes y pensadores revolucionarios como los que vemos en pantalla. ¿Pero qué es la nueva izquierda? Eso era la vieja izquierda. Eso ya fracasó. El muro se cayó en el 89. La Unión Soviética implosionó finalmente en diciembre del 91. Después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a visorar que el Occidente empezaba a vivir económicamente mejor que el Oriente, y van a aparecer pensadores marxistas que escriben desde el fracaso. Escriben para repensar cómo una revolución que se tendría que haber originado también en Occidente, como pasó en el 17 en Rusia, no estaba ocurriendo allí. Y acá tenemos pensadores como Gramsci, quien escribe no por nada desde la cárcel, después de haber vaticinado que la revolución ahora tenía que llegar a Italia, la revolución de tipo socialista, habiendo visto lo que había pasado en Rusia, tenía que llegar a Italia por las leyes de la historia marxista, y sin embargo, lejos de llegar, llegó Mussolini y lo puso preso. Es un pensador que escribe desde el fracaso para reorganizar el pensamiento que haga posible una revolución en el Occidente. Desde la Escuela de Frankfurt va a pasar más o menos lo mismo. Empiezan a tomar incluso otros tipos de paradigmas
que no tienen en principio que ver o no tendrían por qué ver con el marxismo, como por ejemplo Freud, el psicoanálisis. Toman cuestiones de Nietzsche, toman cuestiones de Heidegger y empiezan a mezclar y se dan cuenta que la superestructura, ese segundo piso de la casa, era más importante de lo que ellos habían pensado. Y van a escribir libros y obras tan importantes como La autoridad y la familia, que sale publicado en el año 36, un libro donde se dice: la familia es una institución que está frenando en el occidente la revolución del obrero. ¿Por qué? Porque los padres obreros socializan a sus hijos en el sistema de mercado. Les enseñan a vivir bajo el capitalismo y la revolución va a ser imposible mientras exista la familia. Tenemos que situarnos, especialmente para poder entender qué es la nueva izquierda, que es la partera de la ideología de género, en el contexto histórico en cuestión. Ese contexto histórico es el de los años 60. ¿Qué pasó en los 60? Imagínense ustedes, mundo de post-Segunda Guerra Mundial, donde los países de la OCDE, los que llamamos los países avanzados del primer mundo, por lo menos así se los llaman en América Latina, empiezan a crecer a ritmos aceleradísimos. Se llama esta época la época de oro del capitalismo mundial. Los países crecen hasta el año 73 a un promedio del 5% anual en términos de su PBI. Marx había dicho que los obreros no tenían nada más que perder que sus propias cadenas. Pero ¿qué ocurre entonces cuando los obreros tienen para perder su casa, su automóvil, su televisión, su radio, su familia? Hoy diríamos su celular, su laptop, su computadora. ¿Qué pasa cuando el obrero tiene ya mucho para perder? La revolución se hace imposible, por lo menos en términos de clases, porque la clase obrera fue absorbida en esos tiempos por el sistema al cual supuestamente tenía que enfrentar. Hay cambios en la estratificación social, hay cambios cualitativos y cuantitativos, el sector de los servicios empieza a irrumpir, los trabajos de cuello blanco, los empleados explotan también por todas partes, cada vez hace falta menos fuerza física para los trabajos, las horas de trabajo empiezan a decrecer, hay muchos cambios internos en la clase obrera que empieza a darle una forma muy distinta que aquella forma que había visto Marx cuando escribía. Estábamos en otra etapa de la historia. El obrero ya no estaba dispuesto a cambiar el mundo, sino que estaba preocupado por cambiar su automóvil. ¿Y qué hace entonces la izquierda cuando esto ocurre? Cuando el sujeto de su revolución ya no la quiere ver ni escuchar. La profecía no se cumplió ni se va a cumplir. Se pasa entonces de una lucha que era de clases a una lucha que es cultural. La misma dialéctica que se aplicó para separar a los hombres en términos de sus relaciones económicas pasa a operar en el terreno de la cultura para fragmentar en otros campos. Y ahí aparece la ideología de género. Y ahí aparece también otra serie de ideologías no menos importantes que están sirviendo a la nueva izquierda. El multiculturalismo, el indigenismo, el ambientalismo, el garantismo penal, entre muchos otros ismos que vemos aflorar cuando se nos había prometido que habíamos llegado al fin de las ideologías y al fin de la historia, citando a Daniel Bell y a Francis Fukuyama, respectivamente. Fíjense lo que pasaba en mayo, en aquella época, en el 68. ¿Quiénes salieron a hacer la rebelión del mayo del 68? ¿Los obreros? No, salieron los estudiantes. Los obreros se plegaron una semana más tarde y ni bien el gobierno les concedió algunas cuestiones económicas, se desactivaron por completo. Mientras tanto, los estudiantes escribían en las paredes cuestiones como las que estamos viendo en pantalla. Los artistas, los intelectuales revolucionarios al frente de los estudiantes. Abajo, a ver si no pierdo abajo dice, seamos realistas, pidamos lo imposible. ¿Qué tenía que ver este utopismo tan lírico con la filosofía de Marx? Con aquella vieja izquierda que pedía lo posible, y no solo lo posible, sino que estaba pidiendo aquello que el materialismo histórico anticipaba supuestamente, y que no se dio. Y como no se dio, ahora hay que pedirlo igual, porque hay que pedir lo imposible, lo que no se dio ni se puede dar. Ese es el sentido de la revolución de la nueva izquierda. Pierde todo su contacto con lo que pretendió ser una ciencia social. Fíjense esto, la imaginación al poder
¿Qué tiene que ver la imaginación al poder con los proletariados al poder? Claro, porque esto es una revolución de intelectuales. No es una revolución de clases sociales, es una revolución de intelectuales. La ideología de género es un producto intelectual, no es un producto de las masas sociales. La imaginación al poder, eso es en mi ciudad, que está en español, eso es en Córdoba en el año 68. Se trató de una rebelión estudiantil que tuvo auge sobre todo en los Estados Unidos y en Francia, pero llegó a todo el mundo. Fue un cambio de paradigma. Muchos lo ponen incluso como el hito que inaugura la sociedad postmoderna. El padre de esta nueva izquierda es el señor que vemos en pantalla, Herbert Marcuse. Herbert Marcuse, fíjense algunas frases que él tiene, las he tomado de algunos de todos sus textos. Dice, muy diferente de la revolución de anteriores etapas de la historia, esta oposición se dirige contra la totalidad de una sociedad próspera y que funciona bien. Es decir, nos importa un bledo si la sociedad funciona bien o mal, nosotros tenemos que cambiarla igual, porque por eso somos la izquierda. Por eso cuando uno va a la tumba de Marx en Londres, lo que va a leer en su lápida es una de sus más famosas tesis, que dice así, lo que los filósofos han hecho hasta el momento es explicar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Pero ¿qué pasa cuando la sociedad funciona bien y es próspera? ¿Por qué tendríamos que cambiarla? Porque necesitamos, en todo caso, generar nuevos conflictos, fragmentar nuevas, en nuevas categorías las luchas, y eso es lo que la ideología de género le ha brindado a esta gente en esos entonces. Fíjense a ver algunas cuestiones más que dice Herbert Marcuse, pues son imperdibles, ¿no? Dice, nos enfrentamos con una situación nueva en la historia porque hoy tenemos que liberarnos de una sociedad que funciona relativamente bien, que es rica y poderosa. El problema que tenemos consiste en la necesidad de la liberación, no de una sociedad pobre ni de una sociedad en desintegración, ni siquiera en la mayoría de los casos de una sociedad terrorista, sino de una sociedad que desarrolla en gran escala las necesidades culturales del hombre, así como las materiales. Una sociedad que, usemos el lema, distribuye las mercancías entre una porción cada vez mayor de la población. Fíjense qué tiene que ver esto con el pensamiento de Marx, el cual había anunciado que la revolución era inevitable porque bajo el capitalismo los obreros iban a vivir cada vez peor. Pero ¿qué ocurre cuando viven cada vez mejor? Ocurre esto, se asume la realidad y se dice acá hay que cambiar la estrategia. Los obreros ya no nos quieren ver ni escuchar. Tenemos que buscar nuevos tipos de conflictos a los cuales darles un dinamismo. Y acá aparece una de sus obras más importantes, Eros y civilización, donde se proyecta la revolución sexual, se continúa en verdad otras cuestiones que tienen que ver con pensadores también de la escuela de Frankfurt como Wilhelm Reich. Wilhelm Reich ya había escrito años antes la revolución sexual, pero Marcuse le da un tono filosófico de mayor rigor, diría yo. ¿Qué dice Eros y civilización? Dice, la noción de un orden instintivo no represivo debe ser probada primero en el más desordenado de todos los instintos, la sexualidad. ¿Qué es esto de un orden instintivo no represivo? Él establece esta ecuación. Escuchen bien porque no es tan fácil de entender esto. Él dice, la escasez hace que nosotros tengamos que trabajar. Como no tenemos, tenemos que trabajar. Y eso nos inserta en lo que Freud llamaría el principio de realidad. La realidad es que para vivir tenemos que trabajar. El capitalismo, él lo afirma, ha dado abundancia, pero una mala distribución, lo cual nos obliga a seguir trabajando. Ahora dice él, ¿qué pasaría si la distribución socialista de la abundancia, es decir, después del capitalismo, el socialismo redistribuye, y sumamos a esto una automatización del sistema productivo y una planificación centralizada como la que él veía en la Unión Soviética, habrá menos trabajo. Habrá lo que él llama la desublimación, que significa las energías sexuales desplazadas hacia el orden laboral pueden volver hacia el orden sexual. Esto, tiene mucho de filosofía y de psicoanálisis, pero ya le voy a explicar por qué lo traigo a colación. El gran problema para Herbert Marcuse es que él asumía que el socialismo no funcionaba tan bien como el capitalismo en términos económicos. Él sabía que si la revolución socialista llegaba, por ejemplo, a Norteamérica, los norteamericanos iban a vivir cada vez peor. Entonces, si esa es la realidad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar al hombre. Tenemos que hacer que al hombre no le interese vivir peor con tal de tener una vida sexual más liberada. Y ahí aparece la idea de la revolución sexual
enlazada con la revolución socialista, ya que es imposible tener una guerra de guerrillas con un Che Guevara, con un Fidel Castro en los Estados Unidos, dando su lucha desde la selva, con las metralletas, las técnicas guerrilleras. Entonces, por lo menos, tratemos de modificar al hombre. ¿En qué términos? En términos sexuales, porque si queremos un nuevo régimen instintivo, que es lo que dice allí Herbert Marcuse, necesitamos comenzar por la sexualidad. Fíjense cómo cierra todo el círculo que él mismo está abriendo en este ensayo. Vamos a lo de la ideología de género, porque hasta ahora he tratado de explicarles cuáles son los fundamentos políticos, de dónde nace esto. Estamos hablando de la década del 50. Este libro anterior, Héroes y Civilizaciones, de los años 50. Fíjense el tiempo que lleva. Las ideas tienen consecuencias, sobre todo cuando se meten en la academia y se hacen mainstream. El origen de la ideología de género, a mi juicio, está en el feminismo de género. Vamos a tratar de conceptualizarlo con algunas pensadoras de esta tendencia. Fíjense, Simone de Beauvoir, francesa, pareja de Sartre. Ella escribió El segundo sexo, uno de los libros más importantes en la materia. Yo ayer estuve recorriendo algunas librerías y lo veía en todos los stands, bien paradito, bien exhibido. Se vende como si fuese un libro que salió ayer, pero es un libro que tiene al día de hoy 70 años o más. Este libro se inmortaliza de alguna manera por una frase que le da un notable eslogan al feminismo actual. Ella dice: no se nace mujer, llega una a serlo. Yo les voy a pedir que ustedes vayan fijando en su memoria las frases con las que yo voy citando de estas autoras, porque eso nos va a permitir conceptualizar la ideología de género, porque es importante saber a rajatabla lo que decimos cuando decimos ideología de género. Kate Millett, de los Estados Unidos, década del 70. Lo personal es político, dice ella. Fíjense el autoritarismo de esta frase. Diría más, el totalitarismo de esta frase. Claro, lo personal estaba, hasta donde sabíamos, conforme al liberalismo, dentro de las esferas de la privacidad, dentro de las esferas de la sociedad civil. Hay un ámbito de privacidad, dirá Constant, en el cual la política no se debería meter. Pero ¿qué ocurre cuando lo personal es político? Le damos ingreso a la institución política por definición, que es el Estado. Si lo personal es político, el Estado está legitimado a ordenar nuestra personalidad. Fíjense el totalitarismo, y esta frase es muy importante, porque está en la raíz del discurso social, filosófico de este tipo de ideólogos. Vayan fijando las frases, insisto. Monique Wittig, de Francia, tiene varios ensayos. El pensamiento heterosexual es uno de ellos. Ella dice directamente: la mujer no existe. Si Simone de Beauvoir dijo, no se nace mujer, llega uno a serlo, ella dirá, la mujer no existe. Y ustedes me dirán, ¿por qué una teórica feminista puede tener la intención de anular ontológicamente la existencia del sujeto político definitorio del feminismo? Es como que Marx dijera, en verdad la clase obrera no existe. Pero ojo, son muy inteligentes, porque si la mujer no existe, entonces podemos entablar lazos de hegemonía entre ¿qué cosa? Entre el feminismo y las militancias LGTB. Y podemos ver los 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no solamente a mujeres marchando, sino también columnas de transexuales, de transgéneros, de travestis, etcétera, etcétera, como efectivamente lo vemos. Y ahora, ¿por qué ella dice que la mujer no existe? Ella dice que la mujer no existe porque la lesbiana revienta esa binariedad, digamos. Lo binario es reventado. Ella dice, el sujeto político de Monique Wittig es la lesbiana. Es la que evidencia, según su filosofía, que la mujer no existe. Y ella dice, la categoría de sexo es el producto de la sociedad heterosexual que impone a las mujeres la obligación absoluta de reproducir la especie, es decir, reproducir la sociedad heterosexual. Wittig no tuvo ningún hijo. Yo no sé de dónde saca que hay una obligación para reproducir la especie. Incluso dirá, por su sola existencia de una sociedad lesbiana, destruye el hecho artificial que constituyen a las mujeres como grupo natural. Esto es, la mujer no existe. Guárdense eso también en su memoria. Judith Butler. Judith Butler es la vedette de la ideología de género en el mundo actual. Ella ya no es de Francia, sino de California. Su libro más importante está en pantalla, se llama El género en disputa, de los años 90. Ella resume de alguna manera su tesis, a mi juicio, en una frase que dice así:
El sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. ¿Qué significa esto? Hasta ese momento nos habían dicho, nuestra sexualidad... ¿5? Nos habían dicho hasta ese momento que la sexualidad se dividía entre sexo biológico y género como la construcción cultural o los aspectos culturales de la sexualidad. Ella ahora dice, patea el tablero y dice directamente, en verdad el sexo siempre fue género. Voy a pasarlo de la transexualidad, pero el sujeto político de Butler es el transexual. Entonces, fíjense con estas pistas, recurriendo a sus propios autores, a sus más importantes autores aparte. Vamos a pasar con Beatriz Preciado, que esta es española, pero no tengo tiempo. ¿Qué es entonces la ideología de género? ¿Qué es? Sigamos las pistas. No se nace mujer, llega uno a serlo. La mujer no existe, lo personal es político. En verdad el sexo siempre fue género. Pues bien, ¿qué es la ideología de género? La ideología de género, en una palabra, es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios vinculados al proyecto ideológico de la nueva izquierda desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza para explicarla sencillamente y monopólicamente por la cultura. Sexualmente ya no somos lo que somos en términos biológicos, sino lo que somos en términos culturales. Y como hay una sociedad opresora que nos construye culturalmente, los ideólogos de género tienen un antídoto para esto. ¿Cómo se llama ese antídoto? La autopercepción. La autopercepción, lo cual significa que yo soy lo que yo autopercibo ser. Y yo no tengo ningún problema con las personas que autoperciben ser aquello que no son. Eso es importante, el derecho al disfraz existe, yo lo reivindico. El derecho a disfrazarse y jugar al carnaval, yo lo reivindico, no tengo ningún problema con eso. Por ejemplo, si Ignacio se quiere disfrazar de Superman y asegurarnos a nosotros que él es Superman y tirarse desde el 10º piso a ver si puede volar, es un problema suyo, no es un problema mío. ¿Cuándo se convierte en un problema mío? Cuando a mí, Ignacio, me hace financiarle su capa y me obliga a que yo lo perciba como el Superman que no es. No hay ideología de género sin autoritarismo. No hay ideología de género sin estatismo. Es que es tan ridículo todo esto que necesita del poder de policía, del poder opresivo del Estado para implementarse. Es por eso que la ideología de género empieza siempre desde el Estado y necesita del Estado para ser algo más que un grupo de gente que se autoengaña. No sé cuánto tiempo tengo, pero me faltan, voy a pasar lo más rápido que pueda. Se me había pedido que hablara sobre las posibilidades de una reacción política, esto que podríamos llamar, si la nueva izquierda estaba en las bases de la ideología de género, podemos pensar en una nueva derecha, sobre todo en países como los nuestros, donde el centro derecha es tan patético. Podemos pensar en la posibilidad de una nueva derecha. Bueno, la vieja derecha tiene ciertos problemas, que los voy a pasar muy rápido porque el tiempo me apremia. Si quieren, después en el diálogo se pueden expandir. Fíjense, por ejemplo, la vieja derecha, que es lo que hoy tenemos, por ejemplo, el PP, Macri en mi país, Piñera en Chile y así sucesivamente, ha creído en el fin de la historia y sigue peleando de alguna manera paradójicamente la Guerra Fría. Para ellos, mientras la economía sea más o menos de mercado, mientras el capitalismo más o menos funcione, el resto les importa un bledo. Son técnicos, no tienen intelectuales, viven del tema económico y el resto se dejan colonizar por las izquierdas, porque como no saben y se han ocupado de estudiar estos temas, piensan que la cultura no existe. Y así como alguna vez se dijo, es la economía estúpido, hoy habría que decir, en un mundo postmoderno, es la cultura estúpido. Porque es la cultura la que nos pone lentes a nosotros para analizar la sociedad y nos fija los valores. Muchos técnicos pocos intelectuales, la negación de que son la derecha, fíjense la vergüenza que tienen, son vergonzantes. Niegan ser de derecha mientras la izquierda se reivindica como izquierdista después de haber matado más de 100 millones de seres humanos en el siglo XX. Están fuera de la historia. Se necesita
una nueva derecha. Y hay motivos para la esperanza y con esto pido 2 minutos más para poder cerrar. Voy sumamente rápido. Tenemos a nuestra disposición la revolución comunicativa, la web 2.0, que ha sido una revolución comunicativa sin precedentes. Hoy nosotros no solamente podemos leer un periódico como un mensaje que viene de él hacia nosotros sin retorno. No podemos solamente ver un programa de televisión como un mensaje que viene desde esa pantalla hacia nosotros sin retorno, sino que hoy en día podemos nosotros mismos escribir nuestros propios blogs, hacer nuestros propios programas por YouTube. Si no nos gustó la columna de un periodista, no nos quedamos insultando en nuestra propia casa, tenemos su Twitter para escribirle. Podemos generar masas de opinión a través de esta nueva herramienta. Un dato, en el 2007 el 6.2% de la población mundial se conectó a Internet para meterse en una red social. En el 2012, el 82% de las personas que se conectaron a Internet lo hicieron para entrar en una red social. Es un instrumento importantísimo el que tenemos. El agotamiento del progresismo, segundo punto. La izquierda dinamizó la rebeldía juvenil porque tenía para ofrecerle una lucha contra el establishment. ¿Qué ocurre cuando el progresismo es el establishment? Cuando pensar en clave izquierdista es de status quo. Muchos jóvenes están empezando a rebelar porque en la política juvenil la rebeldía es un aspecto psicológico muy importante y se dan cuenta que ya no es rebelde andar con una remerita del Che Guevara, ya son parte del marketing que se puede ver por todos lados y en todo caso hoy será más de rebelde andar con una remera, no sé, de Donald Trump. Cuanto peor, mejor. Eso era una frase de las guerrillas en América Latina. ¿Qué significaba? Significaba que cuanto la represión del Estado fuese mayor contra ellas, el pueblo supuestamente iba a poder ver estas contradicciones y ponerse del lado de la guerrilla. Bueno, esta lógica que a ellos no les funcionó porque los pueblos apoyaron a las Fuerzas Armadas, nosotros tenemos que pensar en esta clave. Yo me hubiese preguntado, ¿qué hubiera sido del autobús naranja si no hubiese pasado nada, si no hubiese habido represión estatal como aquí hubo? ¿Lo hubieran visto algunos transeúntes que andaban por las calles de Madrid? Ahora bien, como un fiscal fue y les coartó la libertad de expresión, la libertad de circulación, el autobús hoy gira por todo el mundo. Cuanto peor, mejor. Cuanto más nos ataquen, más nos fortalecemos. Tengo un último punto que, si se me permite el PowerPoint, para cerrarlo. No hay PowerPoint. No quiere que siga. Está, bueno. Yo quiero dar un último mensaje de esperanza, entonces. Yo estoy recorriendo toda América Latina. Yo siempre tuve público muy mayor de edad. He publicado 5 libros. Y estos últimos 2 años, con este último libro, pasó algo impresionante. El 70% de mi público es menor de 30 años. Es menor de 30 años. Los jóvenes se están dando cuenta que hay un engaño. Hay un engaño y quieren romper la espiral del silencio. ¿Qué es la espiral del silencio? Es lo que nos hace perder la conciencia de que somos mayoría. Perdemos la conciencia de que somos mayoría porque nos han enseñado desde minoritarias posiciones de medios de comunicación y académicas que nosotros pensamos mal, vivimos en otros tiempos, somos gente de las cavernas. Entonces, estamos, por ejemplo, en una mesa con compañeros de trabajo, salen estos temas y nosotros nos callamos nuestra posición porque no queremos ofender a nadie. Pero quizás en esa mesa todos pensaban exactamente como nosotros y todos se quedaron callados. Hay que empezar a romper la espiral de silencio y eso se rompe con una sola cosa, que es la incorrección política, que contagia, créanme. Y por último, hay también que mostrarle a la gente que la opinión pública no es lo mismo que la opinión publicada. La opinión pública es la opinión del público en general. La opinión publicada es la opinión de aquellos que tienen el poder de publicar porque tienen los medios para publicar. Y la opinión pública, cuando se expresa en las calles, como está pasando en muchos países de América Latina, le dice no a la ideología de género. Muchas gracias. Bueno, como ya les dije, no iba a dejar a nadie indiferente y no tiene pelos en la lengua,
Y además la charla ha ido de menos a más, estábamos bastante calientes. Agustín, decías que el objetivo de la nueva izquierda es transformar radicalmente la sociedad, pero ¿hacia dónde? ¿Cuál es el objetivo? Porque la descripción de la modificación o de la ingeniería social es clara. ¿Y para qué? Bien. Miren, si hay algo que distancia también a las viejas izquierdas de las nuevas izquierdas, es que las viejas izquierdas tenían un programa político. Había por lo menos un intento por teorizar qué tipo de institucionalidad iba a tener un mundo comunista, por ejemplo. Lo que ocurre con la nueva izquierda es que eso se rompe. Cualquier posibilidad de teorizar un mundo postcapitalista, digamos, o de nueva izquierda, rompe con la imaginación que está en la base epistemológica de esta nueva izquierda. ¿Se acuerdan uno de los grafitis que yo puse hace un rato? La imaginación al poder. Es decir, cuando tengamos el poder, ahí imaginaremos cómo nos organizamos. Si la izquierda es mucho como fuerza de destrucción, es nada como fuerza de construcción. Y eso ellos lo saben muy bien. Por eso hoy en día no tienen ni siquiera la necesidad que en otros tiempos tenían de pensar una futura sociedad. Pensar una futura sociedad hoy en día es sujetarse al régimen actual. Así es como ellos se escudan cuando se les dicen ¿cuál es tu propuesta? ¿Qué es lo que querés? Ellos saben muy bien cómo destruir esta sociedad, pero no saben muy bien qué es lo que quieren para una próxima sociedad. Han sido muy exitosos destruyendo todos los valores hasta el punto de que afirmar algo tan obvio como que los niños tienen pene y las niñas tienen vagina es casi motivo de delito, ¿no? ¿Cómo es posible que eso haya calado tanto, que ese axioma de la ideología de género haya penetrado en las instituciones de manera incluso violenta? Mira, un par de anotaciones. Esta gente viene trabajando desde aquello que yo llamaría las fábricas culturales por definición de la sociedad moderna, que son las universidades. En las universidades se pergeña, se configura nuestra cultura, el tono de nuestra cultura parte de las universidades y las universidades están hegemonizadas por la ideología de género, que después además alimentan organizaciones internacionales con sus cuadros intelectuales y sus grupos políticos están muy bien organizados. Ellos están articulados de forma que te meten, por ejemplo, un trend topic en Twitter en cuestión de segundos. Hay gente que paga por tener un trend topic. Y estos tipos están tan bien articulados que dicen a las 2 de la tarde, por ejemplo, todos vamos a escribir este hashtag. Por ejemplo, el de hoy. Y se generan un trend topic. Y así van generando la opinión. Y van generando la sensación y la mentira de que si uno no piensa como ellos, entonces vive en otros tiempos. Ese es un tema importante que me gustaría tomarme un minuto para poder explicar. La gran falacia del progresismo ha sido establecer el tiempo como criterio de lo moral y de lo epistemológico. ¿Qué significa esto? Se ha dicho que aquello que es nuevo, aquello que es novedoso, es necesariamente mejor que lo anterior y es necesariamente más cierto que lo anterior. Por eso es que a uno se lo acusa, pero vos tenés ideas viejas, pero vos pensás como o de gente de otra época. Ahora bien, ¿cuál era tu nombre? Luis. Luis. Si yo te digo, Luis, yo tengo 2 celulares en mi espalda, vos no los podés ver, pero uno es del año 2007 y el otro es del año 2018. ¿Cuál seleccionás? Solamente con ese dato. ¿Cuál elegís? 18. Ok. Eso es porque la tecnología efectivamente avanza conforme avanza el tiempo. Pero si yo te digo, Luis, yo tengo 2 libros para regalarte. Uno es del siglo III a.C. y uno es de este año. Ahí yo supongo que ya la situación se te complica más porque quizás te perdés de leer a Platón o Aristóteles por leer a Osho o algún gurú de autoayuda. O sea que las ideas no son mejores porque sean más nuevas, ni son más verdaderas porque sean más nuevas. Hay que cortar con esa falacia. Lo verdadero no tiene temporalidad, es simplemente verdadero. Has hablado mucho de las redes sociales, de la gran penetración que tiene la sociedad, de la capacidad que tenemos para trabajar en ellas. Sin embargo, hay quien pregunta que estamos jugando en cancha enemiga porque en el fondo en Facebook y en Twitter nos boicotean.
has dicho antes que ellos hacen un tuitartón o como lo llamen, Sí. y tienen mucho éxito, nosotros no siempre tenemos éxito. ¿Somos vagos, trabajamos mal o estamos jugando en cancha enemiga? Mira, yo creo que nosotros somos una guerra de guerrillas del siglo XXI. ¿Cuál era la lógica de la guerrilla? La guerrilla actuaba de esta forma. Tengo varios estudios en contraterrorismo, lo he estudiado mucho. La guerrilla aplicaba pautas irregulares en su comportamiento de lucha porque se sabía más débil que el otro. ¿Nosotros en qué términos somos más débiles que los ejércitos de los ideólogos de género? Que no tenemos el financiamiento multinacional, ni el apoyo de la ONU, ni el apoyo de Soros, ni de Rockefeller, ni de Ford, ni de Bill Gates. Es decir, somos una suerte de partisanos de nuestros siglos. Y nuestra selva es la red social hoy en día, donde lanzamos como francotiradores ataques y municiones inorgánicas. Ahora bien, muchas veces las redes sociales, que también están penetradas por la ideología de género, a uno le bajan la cuenta. Se la censuran por un mes, se la censuran por 2 semanas. A mí, por ejemplo, me pasa una vez por mes. Una vez por mes me bajan la cuenta. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo 3 cuentas de Facebook, tengo una cuenta de Twitter, tengo una cuenta de Instagram y voy alternando. Me bajan una, paso a la otra, me bajan esa, paso a la otra. No hay que salirse de las redes. Hay mucha gente que dice, no, yo me voy a retirar de las redes porque me censuraron la otra vez una publicación y no sirve para nada. No, 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 no. La red es el único mecanismo que hoy tenemos para saltar aquella barrera infranqueable o supuestamente infranqueable que han sido los medios de comunicación tradicionales. En la Argentina hace 10 años se decía que en promedio una persona miraba 4 horas de televisión diarias. Hoy se mira 1 hora de televisión diaria. ¿Y eso por qué? ¿Es porque los argentinos nos gusta menos ahora la televisión? No, es porque tenemos 6 pantallas para poner online. La tablet, el Kindle, el celular, la laptop, la computadora de escritorio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pasamos de una cosa a la otra y estamos online. O sea, no hay que salirse de las redes bajo ninguna circunstancia. Esa es nuestra trinchera. Has hablado antes de Soros, de Rockefeller. Preguntan qué tiene que ver la nueva izquierda con Soros, Rothschild, Kissinger y demás benefactores. Y yo pregunto, ¿se trata de una revolución o de una industria? Mira, ambas cosas. Hay una industria multimillonaria. El ejemplo que más me gusta citar es de la Planned Parenthood. La Planned Parenthood impulsa y financia los lobbies LGTB, las feministas, etcétera, en todos nuestros países de América Latina. Yo hablo por mi caso, ¿no? ¿Lo financia para qué? Para que hagan presión para que salga la ley del aborto. ¿Por qué necesita la Planned Parenthood la legalización del aborto? Para instalar sus filiales. ¿Por qué razón? Porque los abortos son dinero. Los fetos, además, son también dinero, porque sabemos que hay un mercado negro de fetos. Y por otro lado, ahora están con el negocio de las hormonas. O sea, hay gente que lo ve como un negocio y hay gente que lo ve como ideología y una cruzada política. El caso de Soros me cuesta creer que para él es un negocio, un tipo que dona el 80% de su fortuna a su fundación Open Society. ¿Cuáles son los dividendos? ¿Cuál es la rentabilidad de hacer una inversión del 80% de tu fortuna para financiar LGTBs? No, ahí yo creo que hay un impulso más bien de la arrogancia típica de aquel que se cree con el poder de dirigir a la sociedad, de cambiar al hombre, y es un tipo que está, digamos, muy, muy atrás de esto. Así que yo te diría, hay un ala que es bien ideológica, yo diría Soros, y hay un ala que también financia todo esto, que es plata, que es Planned Parenthood. Hay un sacerdote que pregunta que esta ideología está en contra de la Iglesia y qué papel juega la Iglesia en todo esto. Benedicto XVI decía que la ideología de género era la última revolución del hombre contra Dios. Bueno, es importantísimo que la Iglesia tome cartas urgentes en el asunto. Voy a decir algo muy políticamente incorrecto, máxime siendo argentino, y es que yo no estoy viendo por el momento que desde Vaticano se esté haciendo, digamos, con la fuerza que nos hace falta, una lucha contra esto. Y hay muchos curas que tienen miedo de hablar de estas cosas. Yo, por ejemplo, he tenido la invitación de un obispo muy valiente en Arequipa, en el Perú, para dar un curso de 5 días, 2 clases por día a unos 300 curas. Y lamentablemente el interés fue poco. O sea, había gente, digamos, la participación era de 4 o 5. De modo que es importantísimo que los obispos tomen cartas en el asunto y que el tema también se instale desde la Iglesia, porque los protestantes lo están haciendo también muy bien. En América Latina,
Con Mis hijos no te metas es un movimiento de evangélicos y ha frenado la ideología de género. Entonces es tiempo que la Iglesia Católica se ponga también al frente de esto y saque a las masas a la calle para indicarle, insisto, a los políticos. Nosotros tenemos que entender que como lucha política en un sistema democrático, la sociedad tiene que dar sus señales a los que los representan. Y esas señales, si no se las damos nosotros, se lo dan los medios de comunicación. ¿Cómo darle la señal a una persona que te representa y saliendo a las calles a marchar como se hizo en muchos lugares? ¿Por qué crees que la derecha ha dejado que sea la izquierda la que lleve la batuta cultural por ese discurso economicista? Y la Iglesia también, por lo menos en América Latina, en gran parte, ha dejado que sean los evangélicos los que den la batalla en la calle. Totalmente. Con el tema de la derecha, está lleno de think tanks, que se llaman tanques de pensamiento, que de lo único que hablan es de economía. Está muy bien, la economía tiene que funcionar, la economía de mercado es mucho mejor que el socialismo, ninguna duda. Pero el socialismo no solamente se lleva a la práctica con un Che Guevara, también se lleva a la práctica con estas marchas de los LGTB, del feminismo, que desgarran a la sociedad y desgarran algo importantísimo, que son los fundamentos culturales de una economía libre. La economía no es una dimensión abstraída del resto de la realidad social. La economía está en interrelación con una cultura. Y esa es la cultura que se está perdiendo. Entonces es importante que también los liberales, los que quieren menos Estado, se den cuenta de algo que dije hace un rato. No hay ideología de género sin estatismo, sin un Estado más grande. Y también ahí está el gran negocio, cuidado. Hablábamos hace un rato de la industria. Yo como politólogo lo sé muy bien, que uno va a las facultades de humanidades y ciencias sociales para ser un burócrata. A uno le enseñan a salir a estar en el Estado. ¿Por qué? Porque se le enseña que en el mercado no puede ofrecer nada. Es decir, vamos a poner el caso de la sociología. ¿Cuántos sociólogos pueden consagrarse como escritores e investigadores? No, terminan en una oficina pública. Entonces, la ideología de género, ¿qué les ofrece a toda esta gente? Un interés económico. ¿Por qué razón? Porque saben que cuanto más ideología de género, más puestos públicos para ellos, más oficinas burocráticas, más mecanismos burocráticos. Entonces, digamos, hay todo un entramado de intereses, ideales, que es muy complejo de desarmar. La izquierda siempre ha sido muy proclive a enchufarse al presupuesto. Incluso hay quien dice que no enchufarse al presupuesto es ridículo. ¿La derecha hace mal en no enchufarse al presupuesto? ¿Enchufarse al presupuesto para qué? ¿Según para qué? O sea, si a mí me dicen más presupuesto para mantener las fronteras de España en seguridad, yo diría, eso es una función del Estado. Enchufarse al presupuesto para tener fuerzas de seguridad y policiales más efectivas que combatan al crimen, yo digo perfecto, esa es una función del Estado. Ahora bien, si a mí me dicen, y tengo entendido que aquí en España pasa, enchufarse al presupuesto para financiar los tratamientos hormonales y de cirugías del mal llamado cambio de sexo, porque cuidado con las palabras, la lucha cultural es una lucha de palabras, el cambio de sexo no existe. No se puede cambiar el sexo, uno se puede rebanar los genitales. Y está muy bien que si quiere hacerlo, adelante. Pero dos cosas, no me digan a mí que es un cambio de sexo y mucho menos usen mis impuestos para eso. O sea que... Mira, te cuento un caso de Suecia, que no sé si lo conocerán, hasta dónde llega la ideología de género y tiene que ver con lo del presupuesto. Vos sabés que en Suecia el partido de izquierda en este momento está pidiendo una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. Parece que quieren llevar la igualdad de género hasta el retrete, ¿no? Pero si nosotros lo pensamos bien, esto sería ineficaz por naturaleza, legal. No se puede aplicar, por más que el 100% del Parlamento levante la mano a favor, no se puede aplicar una ley así. ¿Por qué? Porque aplicarla necesitaría que el Estado nos instale en nuestros baños camaritas públicas o nos pongan a un policía a ver cómo lo estamos haciendo. Porque si no, ¿cómo van a saber si violentamos o no esa ley? ¿De qué se trata en el fondo? No de implementar la ley, sino de crear un discurso social a través del cual hombres y mujeres, lejos de ser complementarios, estamos tan enemistados que esa enemistad se manifiesta incluso a la hora de orinar. O sea que donde vos vayas viendo siempre hay dinero. Cualquier iniciativa de género tenés dinero público. Por eso te preguntaba si en realidad no estamos hablando de una industria, han creado un nuevo nicho de mercado, enchufar el presupuesto,
más que un proyecto ideológico, porque en el fondo yo sigo sin terminar de entender qué gana alguien destruyendo al ser humano o creando una antropología que saben que es falsa y errónea. Mira, yo te diría lo siguiente, la izquierda es la religión laica de los resentidos sociales. Hay mucha gente que ha ideologizado y politizado sus propias frustraciones. Y resentidos sociales va a haber siempre en la sociedad. O sea, izquierdas va a haber siempre. Hoy es la ideología de género. Mañana puede ser otra cosa. Ayer fue la lucha de clases. De modo que yo te diría, hay cabecillas que lo ven como una industria y hay tipos que obviamente tienen una frustración y una conflictividad interna, psicológica, incluso psiquiátrica, que politizan y teorizan sus propias frustraciones. Los casos de muchos de estos pensadores que he ido pasando revista, si nosotros nos fijamos en sus vidas personales, nos vamos a encontrar con explicaciones muy claras de por qué escribieron lo que escriben. O sea, que hay un problema de frustración personal o de desequilibrio, si me permites, ¿no? de estos supuestos intelectuales. Y es que si vos tenés un problema, a ver, no hay nadie que pueda lograr todo aquello que se propone. El fracaso es connatural al ser humano. Hasta Messi, yo que vengo de Argentina, Messi ha fracasado. ¿Cuándo? Bueno, no ganamos la Copa del Mundo. Hasta Messi ha fracasado, no ganó nunca la Copa del Mundo. Pero uno frente al fracaso tiene dos opciones. Puede entender el contexto que lo llevó a ese fracaso y además hacer una autocrítica, decir, yo estuve mal porque no hice bien esto, no hice bien aquello. Por ejemplo, me puse en un supermercado y me fundí. ¿Qué me pasó? Quizás tenía los precios muy altos, quizás mi marketing fue malo, quizás los precios estaban muy bajos, quizás me puse en una mala zona, la competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno piensa de esa forma, tiende a mejorar como persona porque aprende para la próxima. Ahora bien, ¿qué pasa si un izquierdista viene y te dice, no, si vos fracasaste con tu supermercado es porque el capitalismo yanqui imperialista y no sé qué, vení, ponete la remera del Che Guevara y venite para la marcha? Bueno, acá pasa más o menos lo mismo. Yo tengo un problema sexual con mi identidad, vamos a ponerle. Yo tengo un problema sexual y digamos, yo tengo una vía sana de solucionarlo o aceptarlo, y yo tengo una vía insana, que es, no, vos no tenés ningún problema con tu sexualidad. Vos estás perfecto porque no hay problema alguno en ninguna sexualidad, sino que eso te lo han hecho creer ¿quiénes? Los heterocapitalistas y la Iglesia Católica. Entonces vení, agarrá un poco de excremento y tiráselo al cura. O sea, eso, digamos, como resentidos sociales va a haber siempre y gente que, lejos de hacer autocrítica, se abre a que otros les perviertan ideológicamente aquello que encarna su frustración, entonces militantes de izquierda vamos a tener siempre. Lo importante es saber desarmarlos intelectualmente y por eso yo celebro que este discurso, que este congreso se lleve a cabo. Lo que impresiona, Agustín, es que esos discursos que son muy comprensibles de gente que tiene un problema y que prefiere no tenerlo y tal, haya calado de manera tan honda en el conjunto de la sociedad. Gado pregunta, por ejemplo, después de todo el lío que se montó con el autobús y de toda la presión, etcétera, salió mucha gente a la calle, pero mucha menos de la que sería esperable. Cuando hubo un ataque a la libertad de expresión, por decir lo básico, que 2 más 2 son 4, ¿cómo es posible que una mentira tan abierta, un error tan claro y tan primario como que los niños tienen pene, como que afirmar que los niños tienen pene sea un pecado gravísimo, cómo es posible que eso no haga saltar las costuras de la sociedad y levantarse a todo el mundo? Bueno, es impresionante. Esas son las consecuencias de una ingeniería social y cultural que viene desde hace décadas. Nosotros estamos viendo las consecuencias, las causas ya han pasado hace tiempo. Vos fijate, por ejemplo, los chicos que estaban haciendo su manifestación acá. ¿Qué edades tenían? 15, 16, 17. Yo tengo una amenaza de muerte por día y siempre me meto en el perfil de la persona que me amenaza y veo más o menos la edad. Tienen 15 años, tienen a Justin Bieber como foto de portada y abajo muerte al macho. ¿Vos decís? ¿Qué está pasando acá? Es decir, a ver, si la vieja revolución dejaba ríos de sangre y nosotros podíamos percibirla porque escuchábamos el sonido de las balaceras, lo terrible de esta revolución es que es milimétrica, es gradual, es insonora y supuestamente indolora. Lo único que te fríe, lo único que frita es el cerebro.
Y nosotros podemos darnos cuenta de esa revolución, lamentablemente, cuando el cerebro ya está frito, porque no podemos ver ese proceso. Llegamos a ver hoy eso, que eran chicos que no querían que se dijera acá que los niños tienen pene y que las niñas tienen vulva, algo que cualquier biólogo, médico, estaría seguramente de acuerdo en firmar, afirmar y confirmar. Y si no fuese así, yo no me trataría con ese médico. Muy bien. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Vamos a tener una pausa para el café de 30 minutos alemanes. O sea que dentro de 30 minutos vamos a volver aquí. Sí, y me dicen también que vamos a hacernos ahora la foto aquí en el fotocall, que es justo detrás. A todos los ponentes, por favor, que vengan acá atrás. Gracias, nos vemos ahora. Gracias. Gracias, Agustín.